Hola chicos, muy buenas tardes. Eh, ¿Cómo están? Perdón la tardanza, pero tuve problemas con mi internet y mi computador más encima se puso a actualizar. Eso es una mala suerte. Hola, saludo entonces a todos, saludo a Antonia Leiva, a Miriam Armijo, a María Quirós, presente, Camila Hernández, Ricardo Millán, Almendra Villagra, Antonia Leiva, Alejandra Figueroa, ahí sí, y Miriam Armijo me pregunta cómo estoy, igual que Antonia, bien, muy motivado porque ya estamos a finales de semestre, ya queda bastante poco, y obviamente esta, chicos, es la última clase, ¿sí? Siendo con la pena, es la última clase que tenemos del semestre. Ya, porque quedamos hasta acá, ¿cierto? Quedamos hasta aquí, ¿no? Vimos los efectos de qué ocurría a nivel fisiológico con las rutas metabólicas en estado de ayuno. Eso es lo que vimos, ¿cierto? Así que nada, pues nos queda súper poco. Hoy día terminamos. Vamos a hablar de diabetes, vamos a hablar de unas cosas muy importantes. Así que la clase va a ser bastante entretenida. ¿Ya? Eso, les prometo eso al menos. Y va a ser bastante interesante porque vamos a hablar de diabetes y a lo mejor ustedes tienen alguna persona, pariente cercano o lejano, que a lo mejor padece de esa enfermedad y va a entender entonces las causas y los efectos de esa enfermedad. Ok, para darle un poquito a ustedes de tiempo, ¿se acuerdan que nosotros tenemos un control 6 que está todavía pendiente? Hablemos del control un ratito y de ahí vamos al tiro a la materia. ¿Sí? ¿Les parece? Ya. El control 6 no lo tengo agendado todavía con ustedes, así que voy a abrir mi calendario y voy a ver cuándo lo podemos agendar para que ya demos una fecha, digamos, oficial y que obviamente esto va a ser informado a todos los estudiantes que no pudieron conectarse, ¿ya? Este NRCL es 8808. Usted tiene clase los días lunes, tiene clase el día martes y tiene clase el día viernes. Sí, un problema esto. ¿Por qué? El control tenemos que tomarlo la próxima semana, ¿ya? El martes no le puedo tomar el control porque el martes usted tiene solemne, ¿ya? Por lo tanto, y el viernes, Navidad. Así que no podemos tomarlo el viernes. Entonces la única opción es tomarlo el lunes. El lunes en la mañana. Profe, no Mm, tenemos clase los lunes con usted. ¿No? Ay, ¿por qué tengo acá que sí? Ah, no, me equivoqué en el RC, perdón. Es 8788. Yo estoy viendo el 8808. Me equivoqué por un número. Ya, 87088. 8788. Ese es el NRC. 87. Claro, el martes en la mañana. A las 8 de la mañana. Ahí sí. El miércoles a las 9:30. Ahí está. Ese día, perfecto. Tenemos un día para tomar el control. Habemos día. ¿Sí? Entonces tendría que ser el día miércoles 23 de diciembre. En el NRC entonces 8793. Exactamente, entre la unidad, en ese control entre la unidad 6 y 7. El control ya está listo. No tengo que parametrizarlo, está listo. Debería tomarlo. Pero tenía que saber la fecha. Así que ya está construido y entonces lo dejamos para el día miércoles 23 de diciembre. Perfecto. Súper. Ya. Entonces, el martes recuerden que tienen ese módulo en la mañana libre. No tienen que conectarse el día martes porque ustedes se conectan a las 7 de la tarde ese día para su solemne. Así que ese módulo de las 8 de la mañana recuerden que quede liberado. Igual les voy a mandar un mensaje para aquellas pobres almas que están ahí, que se puedan conectar y después obviamente no pierdan su tiempo. Entonces les voy a mandar un mensaje que queda el módulo liberado, ¿ya? Así que no se preocupen. Y el martes entonces toma su solemne 3, el miércoles toma su control 6 y con eso estamos. ¿Ya? Se van después a su Navidad tranquilo. Y obviamente yo me quedo trabajando en Navidad
para poder entregarles sus resultados, para poder entregarles sus notas, tanto de la solemne como del control. Y obviamente trabajar para la solemne recuperativa. Si algunos estudiantes tengan que dar la solemne recuperativa, tengo que trabajar entonces también en eso. Así que, bien. Chicos, ¿les llegó un mail de cuándo era la prueba recuperativa? ¿Les llegó un mail de parte mía? ¿Pueden confirmar, revisar su mail institucional y ver si efectivamente les mandé una información, un mail con la fecha? ¿Sí? ¿Me pueden confirmar cuándo es la fecha? Lo que pasa es que hay estudiantes que me dicen que no le ha llegado el mail, entonces estoy un poco preocupado. No sé si ellos no han visto el mail o yo no incorporé a todos los estudiantes, que lo cual es raro porque el sistema como que lo hace en forma automática. Pero quiero que durante la clase me digan si efectivamente les mandé esa información. Y si no, se las mando, digamos, nuevamente. ¿Ya? Se las mando si es que no las había mandado. ¿Les parece? Revisen entonces si tienen la fecha nacional recuperativa y si no, les mando la información para todos. Bien, chicos, según usted no lo mandé. Ya. Ok, voy a revisar. ¿Ya tienen alguna? Ya, entonces hoy día voy a mandar esa información de la fecha de eh, solemne recuperativa. Ya, por si acaso. Porque yo estoy seguro que mandé información, pero si usted dice que no ha llegado, entonces puede ser que no lo haya hecho. ¿Sí? Ya. Buscando acá. Ya, no importa. Lo voy a ver. Ya, chicos, vamos entonces a la clase de hoy. Ya tenemos fijado el control. Listo. Vamos entonces a la clase de hoy que tiene que ver con, esto ya lo vimos. Vamos a empezar con esto del ciclo de Cori como repaso simplemente, que son tipos de ciclos que se pueden activar en forma fisiológica en situaciones particulares. ¿Ya? Entonces esto es un poco más de fisiología en este caso. Mire, en esta imagen ustedes pueden ver el hígado y pueden ver el músculo esquelético. Entonces, existe la activación muchas veces de este ciclo, de estos ciclos, aquí hay dos. Este primer ciclo, el más, digamos, acotado, el más pequeño, por decirlo así, se denomina el ciclo de Cori. Y el otro, el más amplio, se denomina el ciclo de la glucosa alanina. ¿Ya? ¿En qué situación estos ciclos se activan? Principalmente cuando una persona está haciendo ejercicio y hay mucha demanda energética por parte del músculo. Y eso quiere decir que el músculo se encuentra principalmente en condiciones de tipo anaeróbica. Entonces, en ese escenario, cuando el músculo está haciendo ejercicio, el músculo toma la glucosa y la envía hacia la ruta metabólica, que es glicólisis, para obtener dos ATP y obviamente dos piruvatos. Y esos piruvatos no ingresan a la mitocondria, sino que quedan en el citoplasma haciendo fermentación. Dado que el músculo no tiene oxígeno disponible, porque la persona está haciendo ejercicio extenuante, entonces el piruvato se queda en el citoplasma, fermenta y genera lactato, más conocido como ácido láctico. Este ácido láctico posteriormente se vierte al torrente sanguíneo. ¿Ya? Y tiene que depurarse este lactato, no puede quedarse ahí acumulado en la sangre, y para ello entonces hace ingreso del hígado, este lactato, ingresa al hígado este lactato. Y el hígado lo que hace con el lactato es hacer justamente todo lo contrario de lo que hace el músculo. ¿A qué me refiero? El músculo se dan cuenta que pasa de glucosa a piruvato y piruvato a lactato. ¿Qué es lo que hace el hígado? Todo lo contrario. Pasa de lactato a piruvato y de piruvato a glucosa. O sea, hace gluconeogénesis con ese lactato. Recuerden que el lactato es un precursor de la gluconeogénesis. ¿Bien hasta acá? ¿Me siguen con esa terminología que acabo de hablar? ¿Sí? Si la respuesta es sí, significa que están súper bien con la materia. Si la respuesta es no, es porque les falta un poco de repaso en cuanto a la información. Ya. Entonces, recuerda que gluconeogénesis significa generación de glucosa nueva. Y eso lo hace el hígado. Toma entonces este lactato, lo transforma en piruvato y el piruvato lo manda como precursor para la síntesis de glucosa. Y esta glucosa se manda o se envía al torrente sanguíneo para que ahora vaya a alimentar a todos los órganos que la necesitan, incluidos el músculo.
músculo también va a incorporar esta glucosa y va a repetir entonces la glicólisis y todos los demás rutas metabólicas que hablé anteriormente. Bueno, este ciclo se denomina ciclo de Cori, el que acabo de hablar, ¿ya? Y de hecho lo voy a marcar como en naranjo para que lo identifiquemos. Ese es el ciclo de Cori, ¿ya? Y aquí arriba también voy a ponerle Cori, ahí, para que se acuerde. Pero también existe la activación de otro ciclo que se denomina el ciclo de la glucosa alanina. Este ciclo se llamó así porque los productos que son enviados al torrente sanguíneo son glucosa por parte del hígado y alanina por parte del músculo. Por eso que el ciclo se llama ciclo de la glucosa alanina. ¿Ok? ¿Por qué se genera este ciclo de glucosa alanina? Lo mismo que en el caso anterior, cuando el músculo está haciendo un ejercicio demasiado extenuante, existe mucha degradación de proteínas por parte del músculo. Recuerde que el músculo tiene un alto porcentaje de proteínas. Tenemos la actina, la miosina, que participan en el proceso de contracción muscular y por lo tanto estas proteínas se empiezan a degradar. Y eso genera distintos aminoácidos, que mediante un proceso de transaminación, esos aminoácidos son convertidos en alanina. Y la alanina se vierte al torrente sanguíneo. Por lo tanto, es normal que una persona cuando hace ejercicio degrade sus proteínas corporales, ¿ya? Que se dañen los músculos, como se dice. Es normal. Es un proceso de degradación proteica, ¿ya? Ahora, para que obviamente esta degradación, digamos, no produzca una pérdida, perdón, de masa muscular, se recomienda entonces ahí una buena dieta, ¿sí? Una dieta que tenga niveles de proteínas adecuados, ¿cierto? Un descanso adecuado y un esparcimiento entre los días de entrenamiento versus otro, porque obviamente eso ayuda a la regeneración, ¿ya? Bueno, esta alanina entonces se manda al torrente sanguíneo y llega a nivel hepático, al hígado. ¿Y el hígado qué hace con esta alanina? Como la alanina sabemos que es un aminoácido de tipo glucogénico, la alanina se transamina. Y aquí les pregunto, cuando tú transaminas un aminoácido en el hígado llega un aminoácido y tú lo transaminas, ¿cuáles son los productos que puedes generar? Cuéntenme, ¿cuáles son los productos que genera la transaminación de un aminoácido en el hígado? Hay un esquema que yo le hice bastante completo acerca de esta información. ¿Cuáles son los productos? Excelente, Miriam. El esqueleto carbonado y el glutamato. Bien, muy bien. Entonces, acá tenemos, el piruvato es el esqueleto carbonado. Ya identificamos uno. Y el glutamato lo voy a anotar porque aquí no aparece. Listo. Ahí está. Entonces tenemos la alanina, cuando se transamina genera un glutamato, ahí lo puse, y genera por otro lado el esqueleto carbonado. Quedémonos con el esqueleto carbonado primero y después hablamos del glutamato, ¿les parece? Ya. ¿Se acuerdan que el esqueleto carbonado podía tener cuatro posibles destinos? ¿Sí? ¿Se acuerdan que el esqueleto carbonado podía tener cuatro posibles destinos en el hígado? Perfecto. ¿Me pueden ir mencionando uno por uno destino y vamos descartando cuál destino finalmente va a tomar este piruvato? O este esqueleto carbonado, como quieren decirlo. Ya. Quedemos con almendra, dice cetogénesis. Ya, cetogénesis es una opción, ¿cierto? Que tiene el esqueleto carbonado. Preguntémonos ahora, si esta persona está haciendo ejercicio extenuante, está mandando alanina al torrente sanguíneo, la alanina está llegando a nivel hepático y está transformándose en piruvato. ¿Mandaremos este piruvato a la síntesis de cuerpo cetónico? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que el hígado mandaría el piruvato a la síntesis de cuerpo cetónico? La respuesta es no, efectivamente. ¿Por qué? Porque el piruvato es un súper buen precursor para la síntesis de glucosa. Entonces, en vez de mandarlo a la síntesis de cuerpo cetónico, es muy buen precursor para la síntesis de glucosa, que es el combustible como preferido de la célula. Recuerde que los cuerpos cetónicos es como el combustible alternativo. Entonces, efectivamente, el piruvato no se va a la cetogénesis. Siguiente destino, dijo Antonia Leiva, producción de energía. Ya, el piruvato que está aquí puede ir a ingresar, digamos, al interior de la mitocondria, convertirse en acetil-CoA para ingresar al ciclo de Krebs y generar energía a largo plazo. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? No, no.
No, po. ¿Por qué? Porque el hígado, recuerda que el hígado piensa y dice, a ver, esta persona está haciendo ejercicio. Hay prioridades aquí, ¿sí? Hay prioridades. El hígado prioriza que el esqueleto carbonado se vaya a gluconeogénesis y no que se gaste internamente en la producción de ATP. ¿Ok? Ahora, hay una pregunta súper buena ahí. ¿Y de dónde saca entonces la energía el hígado para hacer todos estos procesos? ¿Se acuerda que la gluconeogénesis es súper cara, energéticamente hablando? Entonces mi pregunta es, bueno, el piruvato no lo vamos a mandar a la síntesis de ATP, pero de alguna parte este hígado tiene que sacar ATP, ¿o no? Exactamente, de las grasas, que aquí no aparecen en este esquema, pero lo podemos dibujar aquí y podemos poner aquí tejido adiposo, tejido adiposo, y de ese tejido adiposo nosotros podemos movilizar ácidos grasos y esos beta oxidarlo aquí en el interior del hígado, y con eso el hígado tiene de sobra de energía, ¿ya? Entonces ahí saca la energía el hígado, de acá, de la movilización de ácidos grasos, ¿se entendió? Pero no del piruvato. Piruvato dice, no, 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 usted piruvatito, váyase a la síntesis de glucosa. Usted no lo necesitamos para la ATP porque yo tengo de dónde sacar energía. Y usted me ayuda más sintetizando glucosa. Perfecto, vamos con el siguiente destino. Ya está. Esas son preguntas que aparecen solemnes, por eso se las traigo a colación para que se las pregunto para que ustedes las piensen y les den una vuelta. Porque para que no se equivoquen en la prueba y obviamente aprendan. Vamos entonces, gluconeogénesis, dijo Almendra Villagra. ¿Gluconeogénesis? ¿Sí? ¿Sí o no? El piruvato se va a ir a gluconeogénesis. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. De hecho, ahí está. ¿Ya? Cuando usted hace ejercicio, se fomenta la gluconeogénesis. Muy bien. Y por último, síntesis de ácidos grasos. Como dijo Miriam Armijo, ¿vamos a mandar el piruvato a la síntesis de ácido graso? La verdad, no. Excelente. No, no, porque estamos en una situación en donde tenemos una demanda energética y por lo tanto no tenemos, digamos, eh, libertad de mandar este piruvato a la síntesis de grasa. De hecho, todo lo contrario, quemamos la grasa. Claro, cuando estamos echados, sí, dice Almendra. Ojo, cuando están echados después de comer, por ejemplo. Porque si están horas y horas acostados y sin comer nada, también ahí están beta oxidando. ¿Ah? Todo tiene que ver también con la dieta y el descanso. Ya, súper bien. ¿Se entendió? Con acerca del esqueleto carbonado. ¿Sí? Vamos ahora al glutamato. Glutamato es más simple. El glutamato, ¿qué hacemos con el glutamato que formamos? ¿Qué hacemos? Lo desaminamos muy bien y eso libera al tóxico. NH4 más, ¿cierto? Al amonio. ¿Y qué hacemos con el amonio? Estamos a nivel hepático. Lo transformamos en urea. Muy bien. En urea. En el ciclo de la urea. Lo transformamos, sí, efectivamente. Lo transformamos en carbono y fosfato, y el carbono y fosfato entra al ciclo de la urea, pero finalmente el producto final que se genera es urea, ¿cierto? ¿Y qué hacemos con la urea? Para afuera, al torrente sanguíneo, al riñón, eliminación. Exactamente. Entonces, aquí tienen todo el funcionamiento de dos ciclos súper importantes fisiológicamente hablando, eh, que se activan, por ejemplo, en ejercicio. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta con respecto a esto. Están súper bien, ¿eh? Me parece que han estudiado, lo cual me mantiene eh, feliz. Feliz. Ya, vamos entonces con lo siguiente. Esta gráfica que le muestro acá en pantalla es súper interesante y le ayuda a que el estudiante pueda entender algunos procesos de que están ocurriendo en una ventana de tiempo. Por ejemplo, acá dice eje Y y acá el eje X. En el eje Y se está graficando los niveles plasmáticos de analitos en una concentración de milimolar. Básicamente lo que te están haciendo acá es sacándote una muestra de sangre. ¿Sí? Es todo para gozar. Bueno, acá te están sacando una muestra de sangre y esa muestra de sangre le están midiendo distintos analitos. ¿Qué analitos? Cuerpos cetónicos, glucosa y ácido graso.
Y eso lo están midiendo en el tiempo. El tiempo aquí en días, ¿ya? Tiempos de ayuno, ¿ah? En días de ayuno, perdón. Ahí sí. En días de ayuno. Y voy a ponerlo ahí, ayuno. Días de ayuno que tenga la persona. Entonces, hay que tener mucho ojo con esta gráfica porque fíjate, 0,5 significa 12 horas de ayuno. 1, porque un día, 24 horas de ayuno. 2, 48 horas de ayuno. ¿Ya? Y así hay distintos días de ayuno a medida que nos vamos moviendo en el eje X hacia la derecha. Entonces, primera cosa, veamos cómo em, varían los niveles de glucosa en la sangre. ¿Cómo varían los niveles de glucosa en la sangre a medida que la persona pasa, digamos, va en avance en los días de ayuno? ¿Pueden visualizar aquí esta curva azul? ¿Sí? ¿Qué pasa con los niveles? Empieza a bajar, ¿cierto? Pero no baja tan rápido, ¿eh? Baja lento. Por ejemplo, 12 horas en ayuno, hay una caída leve. 24 horas en ayuno, ya una caída un poco más pronunciada. Ya a partir del día 1, a partir de las 24 horas en adelante, ya la caída empieza a ser un poco más, digamos, dramática en ese aspecto. Pero hay un punto que como que se estanca. Entonces, primera cosa, los niveles de azúcar en sangre nunca llegan a cero. Si llegaran a cero, la persona se muere. Primera cosa. Vamos a ver entonces qué pasa con los ácidos grasos. Dice que los ácidos grasos al principio suben muy lento, pero a partir de las 24 horas, los niveles de ácido graso dispararse, llegando incluso a llegar a subir hasta 10 veces su concentración. Entonces ahí viene mi pregunta. ¿Es normal que los niveles de ácido graso aumenten cuando la persona pasa varios días sin comer? ¿Sí? ¿Sería normal o no es normal? ¿Es normal que los ácidos grasos aumenten si una persona pasa? No dije si era bueno o malo, dije si es normal. ¿Es normal que los niveles de ácido graso aumenten en el torrente sanguíneo a medida que la persona deja de comer? La respuesta es sí, sí, es normal. ¿Por qué es normal? ¿De dónde salen esos ácidos grasos que llegan a la sangre? ¿De dónde vienen esos ácidos grasos? Del tejido adiposo. Excelente. Exactamente. Entonces, como el tejido adiposo se desesterifica y tú estás quemando grasas, tú estás movilizando grasa, es normal que el torrente sanguíneo se llene de ácidos grasos. Es normal. Van a bajar los triglicéridos, ojo con eso, van a bajar las lipoproteínas, sí, pero los ácidos grasos van a ir en aumento, porque estos vienen del tejido adiposo justamente de esa reserva energética que usted tiene o que nosotros tenemos, ¿cierto?, en las distintas partes de nuestro cuerpo. ¿Se entendió? ¿Que es normal entonces que suban los ácidos grasos? Sí, ya. Vámonos ahora con los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, mira, al principio aumentan muy lento. A las 24 horas, la verdad, no hay tanta diferencia con respecto al inicio. Pero a medida que van pasando las 24 horas, fíjate cómo aumentan rápidamente los cuerpos cetónicos, llegando incluso a niveles que pueden subir hasta 20 veces o 40 veces más eh, comparado con el estado inicial. ¿Ok? ¿Es normal entonces que suban los cuerpos cetónicos en una persona? Sí, es súper normal. Ahora, ojo, una cosa es que sea normal y otra cosa es que sea malo o bueno, ¿ah? Porque claro, si los cuerpos cetónicos aumentan mucho, eso es riesgoso. ¿Por qué? Porque los cuerpos cetónicos, como tienen grupos ácidos en sus grupos funcionales ácidos, en su estructura, liberan protones al medio y con ello generan una acidez a nivel sanguíneo, porque recuerda que esto es plasma, plasmático es de la sangre. Entonces, esa acidez en la sangre puede llevar a una acidosis metabólica y obviamente a la muerte del paciente, un coma primero y la muerte del paciente por falla multisistémica. Entonces, hacer ayuno por tantos días no es la mejor opción, ¿ya? ¿Ya? A veces hay personas que hacen ayuno en forma voluntaria, a veces hay personas que no absorben nutrientes porque tienen una obstrucción, por ejemplo, intestinal. Puede ser que a veces una persona tenga problemas de anorexia, que puede llevar entonces a la formación de cuerpos cetónicos por un periodo de ayuno muy prolongado. Entonces, existen varias causas las cuales puede llevar al ayuno. No solamente que una persona que no deje de comer, o sea, deje de comer, sino que también puede darse por enfermedades, ¿ya? En forma voluntaria, ¿ok?
o incluso en una condición genética también se puede dar. Bien. Dice acá, miren al mijo, dice, profe, al pasar muchos días sin comer, aumenta los ácidos grasos, pero ¿qué disminuía? Muy bien, miren, aumenta los ácidos grasos libres, pero lo que disminuye, por ejemplo, son los triglicéridos. ¿Se acuerdan que los triglicéridos forman parte de las lipoproteínas como las kilomicrones y las VLDL? Bueno, claramente kilomicrones no va a haber, porque esta persona no está comiendo. Y VLDL va a haber, pero van a ir a bajar en tasa. También bajan los niveles de LDL, también bajan esos niveles de esas lipoproteínas. Bien, miren. Carolina Pérez dice, profe, disculpe, olvidé por qué se eleva el cortisol. Olvidé por qué se eleva el cortisol. Mira, el cortisol es una hormona de tipo esteroidal que se libera al torrente sanguíneo cuando la persona está en estado de estrés principalmente, ¿sí? O cuando está mucho tiempo sin comer. Y el cortisol, el problema que tiene el cortisol a nivel del músculo es que estimula la degradación de proteínas. Entonces, siempre se ha dicho que una persona va a disminuir la masa muscular si tiene muchos niveles de cortisol. Entonces, siempre se ha catalogado como que el cortisol es malo. La verdad, no me gusta hablar de que las moléculas son malas o buenas. Una persona que hace ejercicio va a liberar cortisol, por si acaso, va a liberar este cortisol. Una persona que hace ejercicio. ¿Okay? Es normal liberar cortisol. Lo que no es muy recomendable es que los niveles de cortisol se mantengan por mucho tiempo elevados en la sangre. Eso es peligroso. ¿Y cuándo se mantienen? ¿En qué escenario fisiológico se mantienen los niveles de cortisol muy elevados? Es, por ejemplo, cuando tú estás muy tenso, tú haces ejercicio, resulta que llegas, no sé, a la casa, estás estresado porque tienes muchas cosas que hacer, te estresas, te estresas, te estresas, más encima duermes mal. Ese es un escenario pero perfecto para que los niveles de cortisol no bajen y queden altos siempre. No siempre, o sea, durante el periodo de estrés. Y eso genera catabolismo de las proteínas, o sea, disminución de la masa muscular. Interesante, ¿no? Ese es el cortisol. Y ahí es cuando se cortisol. Ah, Miriam. Mira, dice el profe, me caí, que él me había dicho. No sé, Miriam me preguntó acerca de. Ah, le había dicho que lo que disminuye, le dije primero que los ácidos grasos aumentan, pero lo que disminuye en el plasma sanguíneo, una persona que está mucho tiempo en ayuno, es, por ejemplo, las lipoproteínas pueden disminuir, ¿ya? Los triglicéridos empiezan a disminuir, ¿ya? Eso le había dicho. Antonia Leiva dice, ¿y cuánta cantidad de cuerpos cetónicos a nivel plasmático ya sería algo crítico para la persona? Buena pregunta, Antonia. Excelente pregunta. Mira, se cree, y más o menos se calcula, mira, aquí voy a leer esto, dice, la síntesis de cuerpos cetónicos a partir de los ácidos grasos o aminoácidos de tipo cetogénicos, ya no queda, dice, observación de ponerse la racional de por qué se hacen los cuerpos cetónicos, dice, pasan como combustible alternativo y es importante en el cerebro un tercio del total de los 4 días. Se calcula más o menos que, más o menos como a los 4 días, a esos niveles ya lleva a ser crítico, ¿ya? Más o menos unos 4 milimolar, más o menos como la concentración crítica en que, chuta, hay que empezar a monitorear. E incluso hay personas que antes ya empiezan a tener sintomatología. Entonces, por ahí, ¿ya? Más o menos esta es como la parte crítica. Justamente esta parte exponencial, la parte, o sea, lineal, esta parte es la crítica. El tiempo crítico, la concentración crítica para los niveles de cuerpo cetónico. Y obviamente aquí ya estamos pasados, ¿ya? Los niveles de cuerpo cetónico llegan a este nivel, ya eso tilda ya para un problema que va a generar un problema mayor, ¿ya? Pero aquí es crítico, ¿ok? Ya, súper. Vamos entonces ahora a hablar de los equilibrios. ¿Por qué? Esto es un resumen, ¿eh? Mire, me imagino que todos almorzaron, ¿o no? ¿O alguien está en ayuno? ¿Alguien está mucho tiempo sin comer? No sé, haciendo alguna dieta hipocalórica, ¿no? Están todos en estado luego de comida, ¿no? Bueno, en este escenario, cuando usted consume alimento, domina la insulina, se dice. Eso significa que si tú un paciente le sacas sangre después de haber almorzado, horas después, ¿cierto? Y mide los niveles de glucagón, van a ser muy poquitos los niveles de glucagón. Por eso glucagón aquí sale con letras pequeñas. Muy, muy poquito glucagón va a tener la sangre, pero insulina va a tener mucha insulina.
Y en ese escenario, entonces, la insulina va a activar esta ruta metabólica. Va a activar la oxidación de la glucosa, o sea, la glicólisis. Va a estimular la síntesis de glicógeno, tanto en el hígado como en el músculo esquelético. O sea, aumento de la síntesis de este polisacárido de almacenamiento. Además, la insulina va a estimular la síntesis de ácidos grasos. Eso, obviamente, si usted consume un exceso de carbohidratos, ¿ya? O un exceso de proteína, puede llevar la síntesis de ácido graso. ¿Ok? Ya que activa la ACC. Ahí le doy un dato importante para su soler. Y además la insulina estimula la síntesis de proteína. Así que es importante el consumo de glúcido para incentivar también, más que incentivar, es estimular la síntesis proteica, la regeneración muscular y todo lo que conlleva. ¿Ya? Ahora, escenario B. Escenario en que una persona está en ayuno por mucho tiempo, no, de hecho, ayuno en cualquier escala. Ayuno, un ayuno temprano que se llama, entre comidas, eso es un ayuno temprano, o un ayuno prolongado, que puede ser que te saltaste una merienda o estás toda la noche sin comer, claro, ahí es un ayuno más prolongado. Y en ese escenario, entonces, domina el glucagón. Significa que si le sacas sangre a un paciente, vas a encontrar poquita insulina en su torrente sanguíneo. Pero glucagón vas a encontrar mucha concentración de esta hormona glucagón que la puedes detectar. Y el glucagón, de hecho, tiene funciones particulares en la activación de rutas metabólicas tales como glucógeno-lisis, o sea, la ruptura del glucógeno. ¿Ya? Entonces se rompe el glicógeno hepático, y ese glicógeno hepático, cuando se rompe, se convierte en glucosa que se manda al torrente sanguíneo. ¿Ya? También se activa la gluconeogénesis, o sea, la generación de glucosa nueva. ¿Ya? Y se activa cetogénesis. Obviamente que la cetogénesis se activa dependiendo del tiempo que lleva la persona sin consumir alimento. ¿Ya? Por ejemplo, si la persona está sin comer 3 horas, 4 horas, no va a sintetizar cuerpo cetónico. Difícil que sintetice cuerpo cetónico en esa escala de tiempo tan corta. ¿Ya? Ok, bueno, esto es como un repaso, ¿eh? Como les dije, ¿qué pasa si este balance no se cumple? Se genera un desbalance que se llama, una desregulación, lo que conlleva obviamente a enfermedades. ¿Sí? Cada vez que su organismo no se encuentra en homeostasis, no se encuentra balanceado en este equilibrio, se genera un desbalance. Y ese desbalance conlleva entonces a patologías o enfermedades. Como por ejemplo, resistencia a la insulina, diabetes u obesidad. Y vamos a hablar entonces de la diabetes al menos y de la resistencia a la insulina. ¿Ok? ¿Están preparados para hablar ahora de la diabetes? ¿De por qué se genera estos fenómenos? ¿Sí? Vamos. Y para ello entonces les voy a compartir una pizarra en blanco, porque creo que es mucho mejor y queda mucho replicado, a mí, lo digo por experiencia, porque los estudiantes van haciendo el seguimiento. Ya. Estoy dibujando acá una especie de torrente sanguíneo, no sé si lo pueden visualizar. ¿Sí? Se ve así como dos líneas rojas, como ya un vaso sanguíneo. Listo, ahí está mi vaso sanguíneo. Y voy a dibujar acá dos células grandotas. Aquí va una célula con un núcleo, ahí está el núcleo. Y acá otra célula, me quedó un poco grande esa célula, no importa, con otro núcleo. Voy a correrla un poquito para que ahí, no se tope con el torrente sanguíneo, ¿cierto? Ya. Entonces tenemos dos células. Y quiero que me digan ustedes me van a ayudar a hacer este esquema. Eh, Quiero que me digan qué tiene el torrente sanguíneo. Si usted le saca sangre a un paciente, ¿qué va a encontrar en la sangre? Esa es la pregunta. ¿Qué va a encontrar aquí? ¿Cuáles? Todos los componentes que se imaginen. Todos, 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 todos. Linfocitos, perfecto. Glóbulos blancos, perfecto. Linfocitos, que son un tipo específico de glóbulos blancos. Muy bien. ¿Qué más voy a encontrar? Eritrocitos, ya, muy bien. Glóbulos rojos, perfecto. Que transportan el oxígeno, perfecto. Que tienen hemoglobina en su interior. Muy bien. ¿Qué más vamos a encontrar? Trombocitos. Ya están haciendo toda la especificación de las células. Ya, perfecto. Residuos metabólicos. Mira bien, muy bien, María Dios. Residuos metabólicos, como por ejemplo, urea, ¿no? ¿Podemos encontrarla en la sangre? Pero por supuesto que sí, es un residuo metabólico. Perfecto. Ya, ¿qué más vamos a encontrar? Ácido úrico también podemos encontrar en el torrente sanguíneo. Recuerda que el ácido úrico es un producto de desecho de la puridad. Así que también podemos encontrar ácido úrico acá.
¿Qué más? Proteínas plasmáticas, muy bien. Lisis de algunas células, perfecto. También vamos a encontrar restos celulares, sí. Vamos a encontrar proteínas plasmáticas, pero por supuesto, por ejemplo, la albúmina. ¿La albúmina, se acuerda que la albúmina transportaba el ácido graso? Ella está ahí. También, ¿qué otras proteínas? Proteínas que encontramos ahí, la inmunoglobulina, que son muy importantes, que nos protegen que nos protegen contra los distintos bacterias y virus. Así que sí, también ahí van a estar proteínas de tipo del sistema inmunológico. También dice acá enzimas, por supuesto, Andrea Leiva, por ejemplo, la LPL. ¿Se acuerdan de la lipoproteína lipasa? Está aquí, en la sangre. ¿Qué más encontramos en la sangre? Hormonas, muy bien, María Quirós. Por ejemplo, insulina, glucagón, adrenalina, van a estar ahí circulantes en el torrente sanguíneo. Obviamente que varían sus concentraciones dependiendo del estado nutricional de la persona. Lipoproteínas, muy bien, Miriam. Lipoproteínas tales como LDL, HDL, kilomicrones, si es que la persona comió, VLDL, IDL, perfecto. ¿Qué más vamos a encontrar en el torrente sanguíneo? Van bien, pero le faltan más componentes, le faltan muchos componentes todavía. ¿Qué más encontramos? ¿Algunos patógenos? Sí, si es que la persona está enferma, va a tener patógenos ahí también dando vueltas. Sí, puede ser. Pero más simple que eso, cosas más simples. ¿Qué más tiene la azúcar? Agua, muy bien, almendra. Obvio, la sangre debe tener agua. Glucosa, Miriam. Y glucosa, la sangre tiene glucosa. Y ahí quería llegar. También la sangre, chicos, tiene sales que regulan el pH. Recuerden que las sales regulan el pH y la presión. Por eso te dicen no consuma tanta sal porque le puede dar una hipertensión, porque las sales regulan la presión. ¿Ya? Así que las sales también están presentes, como el bicarbonato, va a estar acá, sodio, iones, electrolitos. Ya. Le voy a poner aquí glucosa. ¿Se dan cuenta que estoy poniendo la glucosa? Estoy poniendo pura G para hacer este esquema. Me parece muy bien que sepan los componentes de la sangre, está perfecto. Ya. ¿Cuál es la concentración de azúcar en sangre más denominado como glicemia? ¿Cuánto es el rango que debería tener una persona en ayuna de los niveles de azúcar en sangre? ¿Me pueden decir el rango de concentración de azúcar en sangre que tiene que tener un paciente en condiciones de ayuna, que va en la mañana, toma su examen? Perfecto. 70 a 100 miligramos por decilitro o 70 a 99, también es correcto. Ahí está. ¿Sí? Ese es el rango eh, normal de glicemia. Perfecto. Vamos entonces a un escenario. Imagínate que esta persona consume carbohidratos. ¿Qué pasa con los niveles de azúcar en sangre? Imagínate que la persona consume carbohidratos. Los niveles de azúcar en sangre van a aumentar, sin duda. ¿Hasta cuánto pueden llegar a aumentar? ¿Cuánto podemos llegar a aumentar los niveles de azúcar en sangre? Hasta 200, dice Almendra. Almendra, 200 gramos por decilitro. Almendra, 200 gramos por decilitro. 200 gramos. Eso es como un almíbar. No, no tanto. Ah, ya, ahí sí, miligramos. Ya, perfecto, ahora sí. 200 miligramos, ya, ahí sí te creo. Pero 200 gramos, eso es como, como un kilo, es como un cuarto de azúcar eh, con una gotita de agua, una cosa así. Pero bueno, ya. Para que, no, sí, no se preocupe. Es simplemente para que se den cuenta de que una falla en una letra puede generar un conflicto amplio en la interpretación de los resultados. Ya, súper. Mira, la verdad, claro, podría llegar hasta 200, 180. ¿De qué depende? Básicamente, hasta qué nivel va a llegar los niveles de azúcar en sangre, para la redundancia. Depende básicamente del tipo de alimento y la cantidad que tú consumas. Y de la velocidad de consumo. No es lo mismo consumir, ponte tú, cabritas con chocolate, con una bebida natural, de esas bebidas de fantasía, con alto azúcar, y más encima te comes, no sé, quedaste con hambre, papas fritas. No es lo mismo que consumir, por ejemplo, un plato de cazuela. No es lo mismo. Los niveles de azúcar en sangre van a ir aumentando diferencialmente dependiendo de el tipo de alimento y de la calidad del alimento y de la cantidad del alimento. No es lo mismo consumirse una olla que un platito. No es lo mismo. ¿Ya? Entonces, los niveles de azúcar en sangre van a ir aumentando y pueden ser variables el aumento porque depende de los carbohidratos que tú consumas en tu dieta. Pero lo que sí es cierto es que va a haber una hiperglicemia. ¿Ok? ¿Sí? Si tú consumes alimento, va a haber un tiempo de hiperglicemia. Entonces voy a poner aquí
hiperglicemia. Los diabéticos pueden llegar hasta 400. He visto casos de hasta, yo he visto casos hasta 400 y algo. Si usted me dice que 600, no sé, no creo que una persona de este mundo pueda soportar tanto. No sé, yo he visto hasta 400, así mal. Claro, hay personas que no los veía en coma, ojo con eso, hay veces como que tú dices que te hizo un pacto con Munra, porque la verdad todavía siguen ahí. Pero bueno, sigamos entonces, voy a poner harta glucosa. Me imagino que conocerá Munra, ¿o no? Ya. Sí, ya, no me siento tan viejo. Y entonces voy a poner pura glucosa, ¿eh? Voy a asimilar una hiperglicemia. Ya, fuimos al cine y consumimos hartas cosas ricas y estuvo buena la película, así que no tengo más hambre, así que harta glucosa. Listo, ya está. ¿Se nota? ¿Sí? Que hay una hiperglicemia ahí evidente. ¿Sí? Ya, gracias, me faltaba una G. Ya, ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando hay una hiperglicemia? Tenemos que bajar esa azúcar en sangre, ¿cierto? Y ahí vienen las hormonas. ¿Qué hormona liberamos? ¿Y quién la libera? ¿Qué hormona libera? Insulina, muy bien. Miriam, insulina. ¿Quién libera la insulina? El páncreas. Entonces, esta celulita de acá, grandota, le voy a poner páncreas. No es que el páncreas sea una célula, no. Pero voy a decir que esta célula es una célula pancreática. Y específicamente usted me tiene que decir qué célula es. Es una célula que libera insulina. ¿Le dice algo? Células del páncreas que liberan insulina. Las células beta, muy bien. Entonces esta es una célula beta, y una beta gigante ahí, porque es una célula beta del páncreas. ¿Cómo sé yo? Porque está liberando insulina al torrente sanguíneo. ¿Y cómo sé que está liberando insulina? Bueno, porque voy a poner una letra I, una I mayúscula, para que usted crea que son insulina. ¿Se ve la insulina ahí? ¿Una insulina azul? ¿Sí? Ya, esta insulina y listo. Listo. Ya. No tanto. Si una hormona no, tampoco se necesita liberar en cantidades industriales, ¿no? Un poquito. Recuerde que las hormonas hacen su efecto con baja concentración. Ya, ahí está, tenemos la insulina. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la insulina? Aquí viene una pregunta súper interesante. ¿Qué hace la insulina? Porque el páncreas libera la insulina, ya. ¿Pero la insulina qué hace? Ya, bajar los niveles de azúcar en sangre. Ya, y la pregunta es, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? A ver, ¿cómo lo hace la insulina? Esto ya lo vimos, así que ustedes pueden ayudarme. ¿Cómo lo hace la insulina para efectivamente hacer que estas glucosas puedan ingresar a esta célula, por ejemplo? Ya, pero antes del GLUT4, María, vas bien, pero antes del GLUT4, ¿qué es lo que hay que hacer previamente? Estoy moviendo el núcleo. Exactamente, llegar a un receptor, al receptor de insulina. Entonces voy a dibujar el receptor de insulina aquí, en esta celulita, de color naranjo. Se ve que hice como una especie de receptor, dos receptores naranjos, ¿sí? Como una especie como de árboles de Navidad, pero bien chanta. Bueno, eso es el receptor de insulina. Ya. Y le voy a poner aquí receptor de insulina para que me vean, para que me crean. Receptor de insulina. Insulina. Bueno, bueno, a lo mejor son los cuernos de este, ¿cómo se llama? Rudolf. Los cuernos de Rudolf. Ya, esto. Ahí está, ya, ahí sí. Navidad, Navidad. Los cachitos de estos rinocerontes, no, ¿cómo se llama? Los que ya no entrenan. Ya, bueno, ahí está, reno, eso, gracias. Rinoceronte, ¿qué es eso? Ya, entonces tenemos el receptor de insulina. Y este receptor de insulina, entonces sensa a la insulina. Significa que la insulina va a venir, gracias por agrandarme esta insulina, y se va a unir a su receptor. Obviamente, la insulina aquí, a cada receptor. Perfecto. Y eso hace entonces que este receptor se active y genere una cascada de señalización interna en la célula blanco o la célula diana. Esta es la célula, a esta se le llama célula blanco, porque es la célula justamente que tiene el receptor y que va a sensar la señal. Y obviamente recuerden que las células, los órganos que sensan la insulina se denominan órganos sensibles a la insulina. Por ejemplo, el músculo sería un órgano sensible a la insulina. ¿Ya? Y voy a anotar aquí músculo, para que crean que esto puede ser un músculo, puede ser también un tejido adiposo, una célula adiposítica, que se llaman adipocitos.
Ya, puede ser un adipocito. Ahí está, adipocito. Puede ser una miocito del músculo. Así que usted le puede poner el nombre nacional que usted quiera. Lo importante es que el receptor de insulina genera una señalización interna en la célula, lo que conlleva a que esta célula entonces pueda mandar a superficie unos transportadores que se denominan GLUT. Los voy a dibujar en azul. Voy a dibujar como tres cuadritos, ¿se nota? Como tres paralelepípedos ahí. ¿Sí? Tenemos los GLUT. Y se denominan GLUT4 para ser específicos. Ahí te puse los GLUT4. Entonces, ¿qué es lo que hace esta señalización del receptor? Manda estos GLUT a la superficie. Y los voy a mandar a la superficie. Mandé el primero, mandé el segundo y mandé el tercero. ¿Se dieron cuenta que los GLUT4 ahora quedaron ahí en la superficie de la célula? Sí. Y ahora sí, adivinen quién puede ingresar. Claro, son como unas compuertas más que una hueá, son unas compuertas. Dejan ingresar la glucosa. Se abren las puertas y todos ingresan en base como un concierto. Se abren las puertas y todos corren hacia adentro, ¿cierto? Y voy a tomar entonces esta glucosa y las voy a hacer ingresar. Ingresan nomás, no se preocupen. Adelante, gracias. Y empiezan a ingresar la glucosa. Eso hace entonces, ¿qué pasa con los niveles de azúcar en sangre? Empiezan a disminuir, ¿cierto? Ah, entonces ahí está el mecanismo. ¿Por qué se dice entonces que la insulina es una hormona hipoglicemiante? Bueno, por esto mismo. Porque la insulina estimula que los transportadores GLUT capten glucosa y por lo tanto bajan los niveles de azúcar en sangre. Por eso que la insulina se denomina una hormona hipoglicemiante. Porque ayuda a bajar los niveles de azúcar en sangre. ¿Se entendió? Eso siempre se pregunta como en la prueba, en fisiología, en la PSU. ¿Ya? Que es una hipoglicemia o hipoglicemiante, que es distinto. Ya, muy bien. Y obviamente sigamos acá el recorrido. ¿Y qué hacemos con estas glucosas? Ya están adentro de la célula y las mandamos a rutas. Muy bien, almendra. Ya, ¿y cuál es una de las rutas que usted dice sí o sí la mandamos? Una ruta que sí o sí siempre la vamos a mandar la azúcar, glicólisis, ¿cierto? O glucólisis. Porque claro, uno dice, ¿por qué la mandamos a glicólisis? Porque necesito sintetizar ATP, po. Entonces la célula sabe que tiene que sintetizar ATP y por lo tanto la manda a la ruta metabólica de glicólisis. Si tiene mitocondria activa, la va a mandar al interior de la mitocondria, el piruvato se va a transformar en acetil-CoA, que va a ingresar al ciclo de Krebs, que va a generar enzimas reducidas, que va a generar cadena de transporte de electrones, que van a generar un agente electroquímico y que finalmente va a sintetizar ATP por fosforilación oxidativa. ¿Se entendió? ¿Sí? Eso, todo eso usted ya lo sabe, es como un rap. No me gusta el rap, pero bueno, es que uno ya sabe, estas cosas uno las repite tanto que ya uno se aprende un rap. No, sí, voy a hacer un rap. Nada que quedar malo, pero no importa. Lo importante es participar, ¿o no? Ya. ¿Qué otra ruta metabólica podría mandar esta glucosa? Imagínate que ya tengo ATP suficiente. ¿Qué hago con esta glucosa que me queda aquí adentro? ¿La mando para afuera? No puedo hacer eso. No puedo mandarla para afuera. No, no. Algún uso tendré que darle. Y la respuesta a esa pregunta es depende de la célula. Cuidado ahí con responder al tiro, Antonia y Ricardo. Yo creo que también ustedes, pero depende de la célula. ¿Por qué? Por ejemplo, mira, si fuera un adipocito, ¿el adipocito puede hacer síntesis de glucógeno? No, claro. ¿El músculo? Ahí sí, ahí te creo. El músculo sí. El hígado también. Pero el adipocito no. Entonces, siempre tienen que pensar en la célula donde está ingresando esta glucosa. El hígado sí, el hígado también, ¿sí? El hígado también puede hacer síntesis de glucógeno. Y por ejemplo, si esta fuera una célula neuronal, ponte tú, una neurona, ¿puede sintetizar glucógeno? No. ¿Puede sintetizar lípido? Tampoco. Entonces, el uso que se le da a la glucosa depende de la célula, chicos. Ahora, un uso que siempre todas las células le dan a la glucosa es la síntesis de ATP, ¿ya? Ese siempre va a ser como el bonus. Todos van a hacer eso. Pero el almacenamiento, ese cambia dependiendo de la célula. Entonces, claro,
Si fuera una célula de tipo muscular o una célula hepática, les creo de que va a haber síntesis de glicógeno. Si es una célula, por ejemplo, hepática, también esta parte de esta glucosa la puede mandar a la síntesis de ácidos grasos. Y si es una célula adipocítica, también puede hacer síntesis de ácido graso. ¿Ya? Así que ojo ojo con el uso que se le da a la glucosa, porque depende de la célula. ¿Quedó claro? No, Ricardo, no se preocupe, pero eso no lo vayas a fallar en la prueba, porque en la prueba te hacen unos juegos así. Ya, súper. Todavía ni siquiera hablamos de diabetes, ¿se dan cuenta? Pero para poder entender la diabetes, tenemos que haber entendido todo este sistema. Ya tenemos una pierna, digamos, adentro, un pie adentro, ¿sí? Porque ahora es simplemente entender estos procesos que vienen a continuación. Existen dos tipos de diabetes que nosotros vamos a ver, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. ¿Habían escuchado de eso? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. ¿Sí? Ya. Entonces voy a poner aquí primero diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1, ¿qué saben de la diabetes tipo 1? Díganme todo lo que sepan de la diabetes tipo 1. No sé, todo lo que sea. Sintomatología, causa, todo lo que usted crea. Insulino dependiente, perfecto. Diabetes tipo 1 que se denomina insulino dependiente. Ya, entonces voy a poner esa palabra porque me parece interesante eso de insulino dependiente. Lo voy a poner entre paréntesis. Insulino. Mientras ustedes me dicen más cosas que sepan de la diabetes tipo 1. ¿Saben algo más de la diabetes tipo 1? ¿No? Parece que no. Exactamente, es una diabetes de tipo genética. Ya, muy bien. Vamos entonces con la diabetes tipo 1. Mira, la diabetes tipo 1 se genera cuando es genética, de hecho, y ocurre cuando el cuerpo no puede sintetizar insulina. Más que el cuerpo, mejor dicho, en vez de decir el cuerpo, digo el páncreas, mejor, ¿sí? Es cuando el páncreas no puede sintetizar insulina. Adivinen por qué. ¿Quiénes son las responsables, quiénes son las células responsables de la síntesis de insulina? Las células beta, ¿cierto? Correcto. Entonces, aquí está la racional. La diabetes tipo 1 se genera porque las células beta del páncreas se dañan. ¿Qué significa que se dañen? Que se mueren. Entonces las células beta se mueren. Le voy a poner una X ahí de que, se murió la célula beta del páncreas. ¿Y por qué se mueren esas células beta del páncreas? Porque, como esta enfermedad es genética, el sistema inmunológico de la persona, por alguna razón, ¿ya? Que aún no se conoce del todo, ataca a las células beta del páncreas. Por eso que se dice que es una enfermedad autoinmune. Tu mismo sistema inmunológico ataca las células beta del páncreas y con ello entonces las mata. Y al matarlas, lamentablemente el páncreas se queda sin células beta y sin poder generar la insulina. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, al no haber insulina, y voy a sacar estas insulinas de acá, las voy a eliminar, esta insulina, sacar toda esta insulina, o producen muy poquita insulina a veces. No es que no produzcan nada, a veces producen poquita insulina. Entonces voy a sacar toda esta insulina. Entonces, dicho esa pregunta, ¿puedo activar el receptor de insulina si es que no hay producción de insulina? No, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar con los niveles de azúcar en sangre? ¿Van a bajar o no van a bajar? Se van a mantener altos, ¿cierto? Exactamente. Entonces, esa es la racional de la diabetes tipo 1. Ahora, ¿qué es lo que es como interesante la diabetes tipo 1? O más que interesante, yo creo que un poco triste. Que la gran mayoría de los pacientes que padecen de esta enfermedad de diabetes tipo 1, como es genética, principalmente se manifiesta en niños. Y uno dice, bueno, ¿y por qué es tan, por qué es tan, a mí me da lata tremenda, porque los niños, ¿cómo lo haces tú? Imagínate un niño de 5 años, que yo conocía a un niño, Nicolás se llamaba, que tenía diabetes tipo 1, y ¿cómo le decía a Nicolás que no puede comer torta en un cumpleaños? Porque le puede dar una hiperglicemia. ¿Cómo le decía eso a Nicolás? O ¿cómo les dices a un niño, sabes qué? Tienes que inyectarte insulina porque tienes una enfermedad. Es súper
es súper difícil, digamos, hacer esa comunicación con un niño, porque los niños, claro, no tienen un criterio formado como uno, o como ustedes, me imagino que ya son adultos, en que pueden entender la situación, ¿ya? Racionalizar la situación. Pero los niños aprenden rápido, ¿ah? Pero igual es como, para mí, un poco penoso. Penoso que tener un niño así que tenga una diabetes tipo 1, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la diabetes tipo 1, el tratamiento, adivinen cuál es. Creo que ya se los dije, pero para que a ver si lo escucharon, lo internalizaron. ¿Cuál es el tratamiento? Pincharse, ¿cierto? ¿Y pincharse qué cosa? Pincharse insulina. ¿Sí? Ya que como las células betas del páncreas no producen insulina, bueno, tendremos que eh, administrar insulina mediante una jeringa en forma exógena. Y esa insulina se vende, se produce en laboratorio, se genera a partir de las bacterias se hace una ingeniería genética, a las bacterias se les coloca el gen de la insulina humana y se purifica esa insulina y se vende en el mercado. ¿Ya? Entonces, esa es la terapia que existe. ¿Ya? Ahora, dice Miriam, dice, pero profe, entonces, si no se activan los receptores de insulina, ¿cómo funciona cuando se inyectan? Ah, porque los receptores, miren, están intactos, los receptores no les pasa, están súper bien. Los receptores están funcionales, lo que pasa es que no le llegaba la insulina endógena, ¿ya? Pero tú cuando inyectas la insulina exógena, esa insulina va a llegar acá, va a activar el receptor y listo, y se soluciona el problema. ¿Sí? ¿Sí, Miriam? Yo se la pongo a mi abuela, dice. Ah, ya. Ahí le voy a hablar de su abuela, a lo mejor, no de su abuela en particular, sino del caso de su abuela, que a lo mejor ella tenía una diabetes tipo 2 y pasó a diabetes tipo 1, que también puede suceder, ¿ah? Entonces, eso es interesante con respecto a la diabetes tipo 1. Ahora, ojo, el sujeto que se tiene que hacer el pinchazo, tiene que hacérselo por cada comida. Y además tiene que medirse la glicemia, que son los pinchacitos que hacen en la yema de los dedos. Por lo tanto, más o menos tienen que hacerse aproximadamente, son como 3 pinchazos por cada comida. Un pinchazo para medirse la insulina antes de consumir la comida, uno uno de la insulina y después otro después de la administración de la insulina. Por lo tanto, son hartos pinchazos los que hay que hacer. Hartos. ¿Ya? Tanto para medir los niveles de azúcar en sangre y cómo van variando, como la administración de la propia insulina. Dice acá, jaja, mi mamá igual tiene, mi papá también, pero solo mi abuela es insulino dependiente. Ya, ahí les voy a comentar algo al respecto. Cuidado, Miriam, porque las diabetes tienen un componente genético. Así que a cuidarse. Ya. Vamos entonces con. Mira, aquí voy a darle otro ejemplo con respecto a la diabetes tipo 1. ¿Ah? ¿Sabían ustedes que el hijo de Arturo Vidal tiene diabetes tipo 1? O sea, hace rato ya que tiene declarada la diabetes tipo 1, se supo hace como 5 años, parece. Bueno, pero obviamente, exactamente, a eso iba Carolina, aquí usa una bomba. Exactamente, obviamente que el poder adquisitivo de Arturo Vidal es muy alto, ¿cierto? En términos económicos. Y por lo tanto, él puede pagar un tratamiento más sofisticado. Y efectivamente se creó una bombita, que es como una especie de dispositivo móvil, por decirlo así, que se coloca a nivel de la pancita. Y ahí esa máquina es como una especie de un iPod, por decirlo así, que sensa la cantidad de glucosa que tiene tu sangre y cuando consumes alimento, como aumenta la glicemia, se genera una hiperglicemia, él sensa la hiperglicemia. Y es tan sofisticado el sistema que él sabe cuánto es la concentración exacta y te inyecta la cantidad exacta de insulina que requieres para bajar esos niveles de azúcar en sangre y mantenerlo obviamente en el rango normal. Interesante, ¿no? Y eso existe hace mucho tiempo, es una bombita. El problema es que cuando se lanzó esa bombita valía creo que unos 400 millones de pesos anuales su mantención y la insulina, lo cual obviamente no lo puede costear cualquier persona. ¿Sí? Sin embargo, ahora ha ido bajando con la tecnología. Obviamente, cuando el avance de la tecnología lleva a la disminución de precios de los productos tecnológicos y también los gobiernos, en este caso el gobierno de Chile creo que también tiene un proyecto ahí relacionado con la adquisición de ciertas máquinas en estos proyectos auge, ¿sí? Entonces creo que ya en Chile ya se están usando esas maquinitas para el tratamiento de estos tipos de patologías. Interesante, ¿sí? Hay un poquito de actualidad y probablemente usted va a conocer una maquinita de esas. Yo no las conozco todavía, las he visto,
solamente en pantalla, pero haberla tocado y verla cómo funciona, no, todavía no tengo el privilegio. Ya, vamos con la diabetes tipo 2. No sé si tienen preguntas con la diabetes tipo 1. ¿No? Bueno, y por eso se denomina insulino dependiente, ¿ah? Porque depende de las inyecciones de insulina. Ya, por eso se le denominó insulino dependiente. Vamos entonces con la otra diabetes que se llama diabetes tipo 2. Y la voy a poner acá. Diabetes tipo 2. Ya, entonces aquí vamos. Mira, la diabetes tipo 2, la causa no es la muerte de las células beta. Las células beta están súper sanas en el páncreas, por lo menos al inicio de la enfermedad. ¿Ya? Así que insulina se libera, pero por supuesto que sí, hay mucha insulina en el torrente sanguíneo. Entonces voy a poner insulina nuevamente en este torrente sanguíneo. ¿Sí? Ahí están, se ve la insulina que están apareciendo nuevamente en la sangre. ¿Sí? ¿Me confirman? Ya, súper. Entonces, el problema acá es que el receptor de insulina no está funcionando bien. ¿Ya? Puede ser por mutaciones que lleve que el receptor cambie su conformación, pero el problema es que esta insulina no está siendo sensada por este receptor. El receptor como que no pesca la insulina un poco, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Ahora, este tipo de diabetes, una de las principales causas es la dieta. ¿Por qué? Porque mira, la dieta muchas veces genera placas de ateroma, ¿cierto? Aumento de triglicéridos. Y adivinen que también se cree que los receptores se pueden tapar de grasa. Estoy haciendo unas líneas negras y no sé si se pueden ver, así como esto. ¿Sí? Entonces, eso, como hay tanto por aquí, tanta grasa, tanto McDonald's, tanto que este vaso sanguíneo se empieza a tamponar, y los receptores también empiezan a tamponarse y a fallar. Y obviamente cuando la insulina quiere hacer contacto aquí, limpiecito, dice, oye, pero esto está sucio, yo no puedo hacer contacto, no hay un match aquí perfecto entre el receptor y la insulina, y se genera una resistencia a la insulina. ¿Sí? Significa que el receptor no está sensando la insulina. Si tú tienes una resistencia una persona tiene diagnosticada una resistencia a la insulina, eso es reversible, por si acaso, la resistencia a la insulina. Pero si eso pasa a diabetes tipo 2, ya no hay vuelta atrás. Una vez que se te declara la diabetes, vas a tener que vivir con ella por el resto de tu vida. Y después le voy a dar los efectos de la diabetes, que no es para nada simple la enfermedad. ¿Ya? Entonces, esta enfermedad de diabetes tipo 2 principalmente es por la dieta, por la mala dieta que llevan algunas personas, o incluso no solamente por la dieta, también se da por aspecto, tiene un componente genético, y también se da por el sedentarismo. Por el sedentarismo. Entonces, si tú pesquisas esta enfermedad en el tiempo, en un tiempo prudente, cuando recién se genera la resistencia a la insulina, claramente si tú cambias tu hábito alimenticio, y tú cambias tu estilo de vida, estos receptores claramente pueden llegar, entre comillas, a destaparse, por decirlo así, a limpiarse. ¿Ya? ¿Sí? Y obviamente después la insulina puede hacer contacto con su receptor y todo el sistema se restablece. ¿Ah? Pero y dejar de fumar, porque el fumar también estimula el problema de acá. Ya, entonces, el efecto es el mismo, en el sentido de que, como la insulina, en este caso la insulina está en el torrente sanguíneo, pero el receptor no está funcionando bien y por lo tanto la señal no se manda tampoco, lo que hace que los transportadores GLUT nuevamente no puedan ir a la superficie y con ello los niveles de azúcar en sangre quedan altos en el torrente sanguíneo. O sea, la persona tiene una hiperglicemia. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me confirman? Ya. Súper bien. Vamos entonces a hablar del tratamiento. Imagínate que una persona ya tiene diabetes tipo 2. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a una persona que tiene diabetes tipo 2? ¿Qué creen ustedes? Imagínate una persona ya tiene diabetes tipo 2, declarada. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene? Ya, el tratamiento farmacológico, ya eso es uno. Ya, ¿qué más? Buena dieta también, sí, claramente. O sea, por más que la enfermedad no sea reversible, igual tiene que cuidarse la dieta.
porque así extiende la vida, la calidad de vida de la persona. Así que dieta va a tener que hacer igual, ejercicio va a tener que hacer igual, ¿ya? Y va encima tiene que consumir unos fármacos. Que uno de los fármacos más consumidos para el tratamiento de la diabetes tipo 2 se llama metformina. ¿Habían escuchado la metformina? Probablemente lo escucharon porque la metformina algunas personas lo utilizan para adelgazar, pero no se hizo para eso. No, no se lo recomiendo para adelgazar. Para eso les recomiendo el ejercicio. Porque la metformina lo que hace es disminuir los niveles de azúcar en sangre. ¿Cómo lo hace? No está del todo claro. ¿Ya? No se sabe muy bien el mecanismo de cómo la metformina hace ese trabajo de disminuir los niveles de azúcar en sangre. Se cree que tiene que ver con los mecanismos de PPARs, que son otros tipos de moléculas que nosotros no hemos hablado durante las clases, pero de que los baja, los baja. ¿Mm? ¿Y cómo funciona? Entonces, en ese sentido, se vende en el mercado. ¿Ya? Y la metformina no se ha visto que genere efectos secundarios, al menos en la población. ¿Ya? Así que ese es uno de los tratamientos. ¿Se entiende? Sí, excelente. Ya. Ahora, algo interesante que muchas veces pasa es que la diabetes tipo 2 a veces puede llevar a que las células beta dejen de producir insulina. Eso es muy raro, ¿ah? Pero, o sea, no es tan raro, ocurre. Cuando una persona tiene una mala dieta, no hace ejercicio, es sedentario, fuma y además tiene una genética que no le acompaña, se puede generar una diabetes tipo 2. Y adivine qué hace el páncreas cuando la persona tiene diabetes tipo 2. Fíjate, el páncreas sensa la glucosa, encuentra que hay altos niveles de glucosa, entonces el páncreas manda insulina al torrente sanguíneo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ya. Sí, y el páncreas sigue sensando los niveles de azúcar en sangre. Dice, a ver, ¿los niveles de azúcar en sangre bajaron como para dejar de producir insulina? Y le dicen, no, siguen altos. Ah. Entonces el páncreas dice, ya, célula beta produce más insulina. Y la célula beta produce insulina, produce insulina, produce insulina. Lo que se genera entonces un aumento de los niveles de insulina en el plasma sanguíneo que son altísimos. ¿Ya? Porque claro, la insulina no está siendo sensada, pero por eso el páncreas manda más insulina como para, porque como el nivel de azúcar en sangre es tan alto, manda mucho más insulina, lo que genera una resistencia a la insulina. Se nota al tiro con una persona que tiene una resistencia a la insulina, tú le haces un examen de sangre, mide los niveles de insulina, si están muy altos, usted tiene una resistencia a la insulina. ¿Ya? Y si no baja esos niveles de azúcar en sangre, usted tiene una diabetes tipo 2. Entonces, eso pasa, que puede haber mucha insulina dando vuelta en el torrente sanguíneo, pero como los receptores no están funcionando, ¿qué hay dando vuelta? Y entonces llega un momento en que el páncreas ya deja de funcionar en las células beta. Y hay un momento en que las células beta dejan de producir ya insulina. Es como típico, así como estuve toda la vida trabajando, mandando insulina, todo el rato, es que finalmente llega un desgaste. No sé si se va al paro laboral, yo creo que lo que pasa es que la célula como que deja de funcionar, porque es tanto el desgaste que las células tienen que regenerarse, no alcanzan a regenerarse y obviamente se mueren. ¿Sí? Es como sobreexigencia, sobreexigencia. Y por eso después con el tiempo, las personas que tienen diabetes tipo 2 y que no se cuidan, pueden desarrollar además una diabetes tipo 1. Entonces hay personas que tienen que tomar metformina y además inyectarse insulina, ¿ya? Como para ayudar en el proceso de... Y ahí es cuando ya está ahí bien malito, ¿eh? Ya, me voy a me voy a pasar un par de minutos, ya simplemente para darle unas cosas que son interesantes. No sé si me dan permiso para pasarme un par de minutos. ¿Sí? Que tiene que ver así como efectos nomás, que no se van a preguntar en la prueba, pero yo creo que son interesantes de hablarlo. Que tiene que ver con los efectos de la... ¿sí? Última día de enoja, ya, perfecto. Que como tuve problemas de conectividad, por eso le pregunto, porque obviamente no quiero abusar de su tiempo. ¿Cuáles son los efectos que tiene la diabetes? Quiero que ustedes me respondan. ¿Qué problemas tienen los pacientes con diabetes? ¿Con qué problemas llegan, por ejemplo? ¿Quién tiene un TENS acá que me dicen, mire, profesor, los pacientes que llegan a los CEFAM, que sea, las clínicas, tienen estos problemas? Problemas de cicatrización, muy bien. ¿Qué más problemas tienen? Tienen problemas a la vista, ¿o no? Les cuesta mucho curar la herida, perfecto. Problemas cardíacos, muy bien. Problemas renales y problemas a nivel del sistema nervioso central. O sea, la diabetes te ataca a nivel sistémico. Y les voy a explicar
el más importante, que tiene que ver con problemas a la cicatrización, que usted lo acaban de mencionar. Bien, ¿se acuerdan que yo les pregunté y les dije, ¿qué tiene la sangre? Y ustedes me dijeron un montón de cosas. Y entre ellas me dijeron proteínas. ¿Se acuerdan? Ah, hay unas proteínas que se encuentran en la sangre que se llaman factores de coagulación. ¿Sabía eso? Que son proteínas. Los factores de coagulación. ¿Sí? ¿Sabía eso? Que usted tiene en la sangre, nosotros tenemos. Y cuando nosotros nos cortamos, los factores de coagulación tapan el cortecito, se tampona, se genera una costra, ¿cierto? Y todos somos felices. Bueno, esos factores de coagulación siempre están en la sangre y se activan cada vez que uno tiene una herida tanto interna como externa. Bueno, resulta que esos factores de coagulación, cuando hay muchos niveles de azúcar en sangre, esas proteínas se empiezan a glicar. ¿Qué significa glicar? Glicar significa que esos factores de coagulación, perdón, se empiezan a pegar glucosas a esas proteínas. ¿Ven que estoy pegando como glucosa? ¿Sí? A los factores de coagulación estoy pegando como unas glucosas. Ese fenómeno de esas proteínas que se encuentran en la sangre, cuando se glican, cuando se pegan estos azúcares, lamentablemente pierden su función. Entonces, una persona diabética, si tiene los factores de coagulación glicados, esa persona, si se corta el pie o alguna parte de su cuerpo, va a tener problema en coagular la sangre. ¿Y cuál es el problema de ello? Bueno, si el corte es muy, muy grande, puede generar una hemorragia y se puede morir por hemorragia. Pero si el corte es pequeño, ¿cuál es el problema? De un corte pequeño que no cicatriza, no cicatriza, no cicatriza, no cicatriza. Infección, efectivamente, María Quirós. Y una de las bacterias que puede infectar es la bacteria del tétano. ¿Conocen la bacteria del tétano? Una vez a mí andando en moto me mordió un perro. 5 inyecciones contra el tétano me mandaron. ¿Por qué? Porque me dijeron un perro callejero, puede darte el virus de la rabia y del tétano. A vacunarse. Bueno, se vacuna. Bueno, el tétano es una bacteria que si sí me pasó. Ah, también lo mordió un perro. Sí, igual me dio rabia, pero no, son cosas, son detalles, ¿no? Son cosas que pasan. Okay. Entonces, lo que pasa es que como los factores de coagulación no están funcionando bien, la persona entonces tiene más riesgo o más probabilidades de que se infecte con alguna bacteria oportunista. Y una de ellas es la bacteria del tétano. Y la bacteria del tétano, si es que te llega a infectar en la zona de daño, en la zona con hemorragia, ahí donde nos está llevando a cabo esta cicatrización, se puede llevar a la muerte por necrosis de esa zona. Y si llegamos a ese escenario, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Podemos limpiar la zona? No, amputar. Exactamente, porque la necrosis lamentablemente es una muerte sucia, es una muerte que las células se revientan, la de al lado queda contagiada, se empiezan a morir en masa y por lo tanto si no cortas se empieza a morir todo el tejido hacia arriba y eso puede generar una septicemia, llegar a niveles del corazón y la persona se muere rápidamente. Entonces, amputar. Por eso que te puede generar entonces ese problema, ¿ya? Porque la glicación de las proteínas es el fenómeno. Y otro problema súper importante es problemas a la vista. ¿Sabían que las personas que tienen diabetes tienen problemas a la visión? ¿Sí? Ya, lo mismo ocurre. Pero en este caso se glican las proteínas que se encuentran en las neuronas de la retina. La retina del ojo, el ojo tiene la retina, y ahí existen unas célulitas que sensan los colores y fabrica entonces la visión. Y bueno, resulta que justamente esas neuronas tienen unas proteínas que empiezan a pegarse estos azúcares ahí y generan entonces muerte de esas células, lamentablemente. Y esa muerte de esas células lleva a que la persona vaya perdiendo la visión en forma paulatina. Entonces puede ser que una persona diabética quede finalmente, digamos, con problemas de la visión o ciega, ¿sí? Así que por eso es súper importante, chicos, no llegar a este tipo de enfermedad. Es una enfermedad que yo le digo, no es de las mejores en el sentido de que es una muerte, es compleja. Los efectos que trae la diabetes no son sencillos, ¿ya? María Cruz dice, profe, o sea que los diabéticos no se podrían hacer un piercing. Es riesgoso, es riesgoso. O sea,
Si es que se trata bien la diabetes, qué sé yo, si es joven, probablemente sí, no creo que haya mayor problema, depende de dónde saca el piercing y cómo da su coagulación, ¿ya? Pero claro, es un riesgo que se corre. Si la persona tiene más edad, no te hagáis un piercing. Una abuelita de 70 años haciéndose un piercing no creo que sería muy pertinente, ¿no? ¿Ya? Aunque, bueno, está en su derecho si quiere hacérselo. Ok, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, porque con esta es la última clase entonces que nosotros tenemos en el año, ¿no? Ya. Y mi prima diabética tiene varios. Ya, pero me imagino que se cuida, María Quiro. Si el problema es cuando no se cuidan, ese es el problema. Ahí se empiezan a aplicar los factores de coagulación y empieza a esquiar la escoba, como se dice, ¿ya? Pero mientras se cuide, no, está bien, puedo yo sobrellevar una vida bastante normal. Eso sí, una persona que tiene diabetes versus una persona que no la tiene, si tú lo ves en el tiempo, el desgaste físico es mayor en la persona diabética, ¿ya? O sea, significa que la persona va a envejecer más rápido la persona que tiene diabetes. Aunque se cuide, igual envejece más rápido. ¿Sabían eso? Sí, sí. Se deteriora más rápido. ¿Y de qué tan más rápido se deteriora? Depende cuánto se cuide. Si se cuida mucho, ya puede igualar a una persona normal. Pero si no se cuida y de las personas que va a carretear, qué sé yo, bueno, va a envejecer más rápido porque la diabetes genera efectos secundarios y que obviamente va a repercutir a nivel fisiológico. Así que eso, ya. No sé si tienen alguna última duda. ¿Sí? Mucha información, ¿no? Las diapositivas que quedaron pendientes explica todo lo que yo le he dicho, pero en palabras. Y yo creo que esto es mucho más didáctico y queda mucho más claro que usted puede diferenciar entonces los tipos de diabetes. ¿Sí? ¿Todo claro? Ya chicos, entonces fue un agrado estar con ustedes hoy día viernes. Gracias por su paciencia y nada, pues nos vemos el martes para su solemne. La solemne número 3. Y el miércoles su control. ¿Ya? Así que no se preocupen, Miriam Armijo siempre estuvo presente ahí. Sí, siempre en mis clases, Miriam. Ricardo también siempre ahí participando activamente con su buena onda. Se agradece eso. ¿Ya? Espero que le haya servido bioquímica y que obviamente no tenga que dar su prueba recuperativa. Ya, porque la prueba recuperativa es pesada la prueba recuperativa. ¿Ya? ¿Sí? Así que éxito para el martes. Toda mi buena vibra y nos vemos. Nos vemos el próximo año. María Quirós, no tiren la toalla todavía. Ya chicos, cuídense y nos vemos. Chao, chao.